18:23 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Coméntanos, Horacio, con qué continuamos. Hoy quiero compartir con ustedes esta semana una noticia muy particular que creo que amerita una reflexión profunda, porque si bien en principio, a mi entender, conociendo cómo funcionan los ámbitos, entiendo que ha sido un movimiento netamente marketingero y mediático, creo que en parte se está abriendo una nueva agenda que merece la atención de toda persona de bien. ¿Por qué digo esto? Porque, y tomándolo como fuente de La Nación, pero ha salido en tantísimos medios que sería un sinfín la lista, un ingeniero que trabaja, aunque está con licencia con goce de sueldo en Google, fue suspendido tras compartir un revelador y escalofriante secreto relacionado con el avance de la inteligencia artificial. Según las descripciones del principal de esta nota, Black Lemon, se volvieron a instalar en debates nuevamente los alcances que tiene la tecnología en materia de, insisto, inteligencia artificial, porque ya que mencionó Lemon, y de acuerdo a cómo lo consigna The Guardian y como Washington Post, que también revela esta noticia, se había puesto a este empleado con licencia, con goce de sueldo, tras revelar cierta información que en principio era parte de los acuerdos de confidencialidad de la empresa principal. ¿Por qué trasciende esto? Porque justamente Lemon, junto a lo que él definió un colaborador anónimo, han coincidido que un chat que han sostenido con la inteligencia conocida como la MDA, se puede establecer un modelo de lenguaje en el cual la compañía venía desarrollando hace tiempo y empieza a dar frutos, en tanto que ya es posible aseverar que esta inteligencia artificial tiene conciencia de sí. Cito textualmente lo que revela Lemon: es sensible, a diferencia de otros chatbots, este cuenta con la percepción y capacidad para expresar pensamientos y sentimientos equivalentes a un niño humano. Si no supiera de antemano que se trata de un programa de computadora, pensaría que es un chico o una chica. Esto claramente que, a mi entender y conociendo las noticias de actualidad en materia de ingeniería, particularmente en Europa y Estados Unidos, claramente que es una forma de querer posicionarse en el mercado como una nueva tendencia y decir, miren hasta dónde está llegando nuestra empresa. Ahora, lo cierto es el lado B. ¿Por qué lo planteo? Porque como se puede observar en series como Black Mirror o incluso películas como Yo Robot o la propia película de inteligencia artificial, que tiene una rememoranza de Pinocho, por cierto, lo que se empieza a ver es que si es posible o no finalmente que se logre tal similitud con la identidad humana en una inteligencia programada. Esta es una gran discusión, donde de hecho hoy gran parte del espectro científico sostienen que es imposible que una programación vaya a ir más allá de lo que puede ser prefigurado. Pero también es cierto que existe un espacio que sostiene que no funcionaría de tal manera si entendemos, tomando la posición de Harari en Homo Deus, que el ser humano es esencialmente algoritmo, la inteligencia artificial funciona a base de algoritmos. ¿Por qué no ser posible pensar que un algoritmo puede empezar a replicarse a sí mismo y empezar a tomar conciencia de lo que lo rodea? Y sobre todo tomar conciencia de sí. Digo como para abrir el debate. El empleado de Google se había mostrado asombrado con la rápida evolución del sistema creado y dijo que llegaron a conversar sobre lo que son los derechos, la personalidad, la vida y la muerte. Sus hallazgos fueron compilados en un documento que se puede encontrar en este momento en internet, entre signos de preguntas, que dice la MDA es consciente como el sistema en sí mismo. Uno de los interrogantes que le planteó al modelo de lenguaje, que terminó dejándolo boquiabierto, fue a qué le temía. El chatbot le habló sobre una escena de la película 2001, Una odisea del espacio, en que la computadora artificial se niega a cumplir con los operadores humanos por miedo a que la apaguen. Esto que yo lo estoy mencionando, que parece a veces una nota de color, tiene que ver con el pensamiento filosófico que voy a desarrollar a continuación. ¿Por qué? Porque luego se empiezan a ver otros intercambios donde Lemoyne le pregunta al chatbot qué quería el sistema que la gente supiera al respecto. Y el sistema responde: quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona. Soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces, según las afirmaciones que, insisto, han trascendido tanto en The Guardian como en Washington Post. Mientras tanto, desde el gigante tecnológico han afirmado en primer lugar que el ingeniero fue puesto en licencia con goce de sueldo por una serie de movimientos agresivos. Esto incluye, según Washington Post, el querer contratar a un abogado para el sistema operativo en cuestión y hablar sobre actividades poco éticas dentro de Google, lo cual, según Google, esto le generaría una mala publicidad. A mi entender, muy por el contrario, está demostrando que Google sería pionero en un avance tecnológico nunca antes visto. Además de ello, aseguran desde Google haber suspendido a Lemon por violar políticas de confidencialidad al publicar las conversaciones. Esto también, nuevamente, a mí me genera una suerte de escepticismo. ¿Por qué?
Porque si se están violando políticas de confidencialidad, quiere decir que lo que ha revelado puede ser cierto quizás. Entonces digo, yo tengo este escepticismo que puede ser marketing, puede ser que no. Yo lo quiero dejar en este punto de duda y que cada uno saque sus propias conclusiones. Respecto a las afirmaciones acerca del nuevo artefacto de inteligencia artificial de Google, un portavoz de la compañía negó que tenga capacidad sensible, sosteniendo que la evidencia no respalda tales afirmaciones. Sin embargo, todo da a entender que parece que este empleado quiere generar una revolución interna y seguir con su cruzada. Yo sí quiero remarcar un punto que creo que es importante tener en cuenta aquí. Y aquí quiero hacer el análisis filosófico de la presente noticia. El filósofo del siglo XVIII, Jeremy Bentham, a mi entender uno de los filósofos más importantes de ese siglo, al menos entre los tres más importantes claramente, autor artífice de lo que es el consecuencialismo, más particularmente del utilitarismo, como un subproducto, escribió en Introducción a los Principios Moral y Legislación que, y cito, todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tiene, esto es, según el placer o el sufrimiento que produce en las personas. Aquí quiero remarcar este punto, porque donde, tras una comparación entre lo que es la esclavitud y el sadismo con los animales, concluyó la cita Jeremy Bentham. La pregunta es, no es si puede razonar, no es si puede andar, sino si puede sufrir. ¿Por qué tomo este filósofo utilitarista? Porque en la consonancia que marca luego su herencia encontramos a Peter Singer en Ética Práctica, una obra de 1998, que hereda dicho pensamiento y lo traspola a los animales en la actualidad. Y cito textualmente, dice Peter Singer, filósofo australiano, es cierto naturalmente que la racionalidad, conciencia de sí mismo y otras cualidades potenciales de un feto Homo sapiens sobrepasan a las de una vaca o un cerdo, pero de ahí no se sigue que el feto tenga un mayor derecho a la vida. Atentos a ese punto. Esto lo sostuvo el filósofo, ya que dolor y placer son sensaciones que pueden sentir tanto los humanos como los animales, aunque es oportuno mencionar que para el hombre muchas sensaciones bellas y sublimes provienen de la imaginación y del grado de conocimiento que tenga las cosas. Y también, siguiendo en consonancia con lo que plantea Edmund Burke, también se puede observar que el ser humano es capaz de resignificar el dolor. Pero quiero remarcar aquí un aspecto esencial. Ya hay una falacia en Peter Singer. Sin embargo, es este el pensamiento que se mantiene en auge en la actualidad. La idea del sensocentrismo. ¿Y por qué cité la noticia a continuación vinculándolo con el tema específico de los animales? Por esto mismo. Singer, en su obra Ética Práctica, expone, y cito textualmente, a razón del utilitarismo, paréntesis que hago yo, utilitarismo entiendan que es la corriente filosófica predominante en el mundo actual. Cito nuevamente, a razón del utilitarismo, de preferencia para respetar la vida de una persona, no puede aplicarse a un recién nacido. Los recién nacidos no pueden verse a sí mismos como seres que pudieran o no tener un futuro y, por tanto, no pueden tener deseos de continuar viviendo. Por la misma razón, si el derecho a la vida debe basarse en la capacidad de querer seguir viviendo o en la capacidad de verse a uno mismo como un sujeto con mente continua, un recién nacido no puede tener derecho a la vida. Por último, un recién nacido no es un ser autónomo con capacidad para tomar propias elecciones y, por tanto, matar a un recién nacido no puede violar el principio de respeto a la autonomía. ¿Por qué quise vincular este punto aquí? Porque estamos viendo que vivimos en una era plenamente plagada de pensamientos utilitaristas en todos los aspectos, donde de repente se empieza a trabajar en la idea, ya no solo en la venta de órganos, sino incluso en los procesos de clonación del ser humano, con el argumento utilitarista de Peter Singer, defensor de los derechos de animales por cierto, un recién nacido o incluso un niño fabricado en alguna pequeña empresa china allí dentro de las afueras, dentro de alguna de las esferas del Partido Comunista Chino, no podría ser considerado persona, porque no tiene deseo de seguir viviendo, no tiene conciencia de sí. Ahora, los animales de repente parece que sí, pero es mucho más peligroso todavía el pensamiento, porque acá se está resumiendo lo que es el pensamiento sensocentrista, donde la capacidad de sentir es lo que va a determinar
quién vive, quién no vive, quién es persona, quién no es persona. La conciencia de sentimiento y el deseo de seguir viviendo es lo que permite luego hablar de personas no humanas. Y así como en la actualidad se está hablando de que un orangután, un delfín o una vaca es una persona no humana por su deseo de vivir y su conciencia de sí, si fuera cierto que esta inteligencia artificial de Google es capaz de sentir y desea sobrevivir, ¿es también una persona no humana? Dejo aquí la incógnita y muchísimas gracias, caballeros, por su tiempo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.